Las otras propuestas del acuerdo que afectan a los autónomos y pequeños negocios en materia de seguridad social o para el sector agrario. Al margen de la polémica reducción de la jornada laboral, el documento firmado para tratar de alcanzar la investidura incluye otras medidas que de llevarse a cabo en la próxima legislatura afectarán a los autónomos y pequeños negocios, y estas son las siguientes. Las otras medidas para autónomos que recoge el acuerdo es jubilación, tarifa plana extendida para los autónomos que cobren por debajo del SMI, creación de un Consejo Nacional por la Productividad, agilización de la administración y garantía de pago para licitadores, novedades para los autónomos de la agricultura, la reducción de la jornada y las subidas del SMI supondrán mayores costes para los negocios según Acta y COE. Presentaron el pasado martes el acuerdo con el que intentarán presentarse a la investidura y revalidar el gobierno de coalición, que ahora mismo se encuentra en funciones, y la medida más comentada de este documento ha sido la reducción de la jornada laboral semanal hasta los 37,5 horas, que llegaría en 2025. Sin embargo, el acuerdo firmado por ambas informaciones políticas incluye otras medidas que de aprobarse tendrían un importante impacto entre los autónomos y pequeños negocios, por ejemplo, en materia de la seguridad social, laboral o de digitalización, así como para las empresas que firmen contratos con la administración pública durante la próxima legislatura. Además, el documento incluye propuestas que afectarían a los trabajadores por cuenta propia de determinados sectores, por ejemplo, la agricultura, en materia de cumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, una reclamación constante en los últimos meses, o en la creación de una ley de agricultura familiar. Las otras medidas para autónomos que recoge el acuerdo ha tenido acceso al documento completo del acuerdo suscrito, donde se recogen todas las medidas que afectarían a los autónomos y pequeños negocios si logra ser investido presidente en las próximas semanas. Jubilación. En materia de jubilación, el acuerdo recoge las intenciones de establecer una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de las relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades. La falta de relevo generacional es uno de los problemas que más están afectando a los autónomos y pequeños negocios de determinados sectores, como el comercio, la agricultura, el transporte, según han venido denunciando los representantes de estos colectivos en los últimos meses. Fomentaremos el relevo generacional en el sector a través de la formación, la mejora de las condiciones de trabajo y el acceso a los recursos, según afirman conjuntamente ambas formaciones. Tarifa plana extendida para los autónomos que cobren por debajo del SMI. Según afirman en el documento, logran conformar gobierno, extenderemos la posibilidad de aplicarse la tarifa plana en la cotización a la seguridad social de los autónomos en los periodos posteriores al inicio de su actividad en los que se produzca una caída en sus ingresos cuando declaren por estimación directa por debajo del salario mínimo interprofesional SMI sin pérdida de derechos de protección social. Aparentemente se trata de una medida que ya se recogió en la última reforma de las pensiones del Gobierno. Desde entonces la tarifa plana de 80 euros mensuales se aplica a todos los nuevos autónomos durante su primer año de actividad y se permite alargar otro ejercicio más si los ingresos son inferiores al salario mínimo. A tenor de la redacción del acuerdo no queda claro si las intenciones del Ejecutivo en funciones pasan por alargar todavía más la ayuda en años posteriores en los que los autónomos ingresan por debajo del SMI o simplemente se ha acordado una medida que ya existe en la legislación actual. Creación de un Consejo Nacional por la Productividad. En un contexto en el que los negocios españoles son menos productivos que los de los países vecinos, especialmente en el caso de los pequeños, se comprometen a crear un Consejo Nacional por la Productividad para que se encargue de su monitorización y establezca recomendaciones de actuación para alcanzar los objetivos previamente fijados en dicha estrategia. Agilización de la administración y garantía de pago para licitadores. Con respecto a los trámites burocráticos, en contexto en el que hay quejas de los retrasos que están teniendo algunas administraciones como la Seguridad Social en los trámites que realizan los autónomos, el acuerdo promete el establecimiento de un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes como la prestación por desempleo o las ayudas a la dependencia, en un momento de saturación de trámites, según han denunciado los gestores. Según denunciamos desde Gestor y Gestoría. Además, para mejorar el cobro de los contratos por parte de los autónomos que accedan a una licitación pública, el documento recoge la creación de un sistema de garantías de pago a las empresas adjudicatarias de contratos con el sector público. Para ello, proveeremos los instrumentos financieros que permitan reducir los tiempos de pago. Novedades para los autónomos de la agricultura. Por otro lado, el acuerdo suscrito entre las formaciones políticas de izquierdas incluye promesas específicas para los autónomos dedicados a la agricultura. Por ejemplo, el fomento de la agricultura ecológica y regenerativa,
un hecho en el que muchos trabajadores por cuenta propia se han especializado. Además, en el marco de la ley de la cadena alimentaria, se comprometen a crear un sistema de monitorización de mercados de los principales productos que permita ver fácilmente parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones. Se trata de una reclamación que los agricultores y ganaderos llevan haciendo meses ante la dificultad de las administraciones para vigilar el cumplimiento de la legislación que prohíbe la compraventa de productos agrícolas por debajo del precio de producción que asumen los autónomos. Por último, dentro de este apartado, el documento recoge el impulso de una ley de agricultura familiar que favorezca y priorice este tipo de agricultura que genera mayor valor social y vinculación con el territorio, y continuaremos adoptando medidas en favor de la ganadería extensiva. La reducción de la jornada y las subidas del SMI supondrán mayores costes para los negocios. Como medida estrella, el proyecto de gobierno incluye algunas importantes novedades que, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, supondrán un aumento importante de los costes laborales que deberán asumir los autónomos con los asalariados y los negocios. La primera de ellas es la reducción de la jornada laboral hasta los 37,5 horas semanales, que se alcanzaría en 2025 después de situarse en 38,5 horas semanales desde el próximo año. Sobre este asunto, se afirma que será necesario evaluar cómo podrán sobrellevar, dadas las circunstancias que atraviesan los autónomos y las pequeñas empresas, una reducción de la jornada laboral con los mismos salarios y costes laborales. Además, el documento del acuerdo recoge la vinculación directa entre el salario mínimo interprofesional SMI y el 60% del salario medio dentro del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de una medida apoyada por los sindicatos en las últimas semanas, pero sobre la que los gestores hemos mostrado nuestras dudas. Así, en una intervención realizada hace unos días en el Consejo General, afirmamos que en periodos de recesión como el que amenaza a Europa actualmente, la destrucción de empleo se produce en sectores peor pagados, por lo que subiría el salario medio. En estas situaciones habría que subir el salario mínimo. ¿Debía ser la evolución macroeconómica la que dicte cuál es la subida adecuada? Según se valora, por último, el acuerdo recoge las intenciones de ampliar la duración de determinadas prestaciones, por ejemplo, el permiso de paternidad y maternidad, que pasaría de 16 semanas a 20 semanas. Sobre este asunto, cabe recordar que los autónomos tienen derecho a percibir el 100% de su base reguladora durante este periodo de tiempo, pero que también se alargarían los plazos para reincorporar a un asalariado al negocio cuando sea este quien disfrute del permiso.